En esta clase estudiaremos la segunda categoría de tolerancias, las tolerancias geométricas de forma y posición. Al igual que en el primer caso, estas tolerancias acompañan a la información dimensional conocida como acotado y figuran adjuntas a estas en los documentos técnicos. Para entender el concepto y la necesidad de las tolerancias geométricas, nos referiremos a un ejemplo. Supongamos que se debe construir una pieza cilíndrica con una determinada longitud y un determinado diámetro. De acuerdo a la indicación que vemos en el dibujo, podemos interpretar que las dimensiones correspondientes al diámetro pueden variar en un error que es admitido de 0,02 milímetros. De esta manera podríamos entender que el diámetro máximo que el objeto podría tener es de 5,02 milímetros y el diámetro mínimo que puede tener es de 4,98 milímetros. No obstante, en el extremo inferior derecho vemos la gráfica de dos objetos producidos cuyas dimensiones se encuadran dentro de estos valores límites, es decir, sus dimensiones están comprendidas dentro del mínimo y máximo estipulado por la especificación técnica. No obstante, el primero de los objetos no es cilíndrico sino cónico, y el segundo de los objetos tampoco es cilíndrico sino abarrilado. Quiere decir que el problema no está en las dimensiones, dado que las dimensiones se cumplen satisfactoriamente. El problema está en la forma. Puede ser que el hecho de que sea cónico o abarrilado no permita que este objeto cumpla la función que debe cumplir, por lo cual no serviría. El control entonces que estas normas hacen se refiere esencialmente a su forma, a su posición y orientación, no a sus dimensiones. El uso de esta norma evita la inclusión en los documentos de textos como que esta superficie sea paralela o que esta superficie sea perpendicular. Ese tipo de mensaje en los documentos significaría la posibilidad de un problema de interpretación debido a las barreras idiomáticas de quienes ven los documentos, con el consiguiente problema en cuanto a la información. La norma establece una serie de parámetros a controlar que tienen que ver con la rectitud, planitud, redondez, cilindridad, perpendicularidad, concentricidad de los distintos elementos geométricos que conforman un objeto. En una tabla que acompaña la norma se establecen una serie de símbolos que me permiten reconocer cuál es la característica geométrica a controlar. Esta tabla está indicada en la norma y en el apunte para la consulta de los alumnos. El símbolo utilizado para indicar esta tolerancia es básicamente un rectángulo subdividido en compartimentos, los cuales tienen como mínimo una cantidad de 2 y como máximo una cantidad que depende de la característica que se desea controlar y de la información necesaria para dicho control. El primero de los compartimentos sirve para indicar el símbolo que me refiere a la característica que se desea controlar. Por ejemplo, paralelismo, planitud, redondez, rectitud, etc. El segundo compartimento es el que me da la información precisa sobre el error admitido y está en las mismas unidades que se utilizan para el acotado lineal en el documento, es decir, las mismas unidades que estamos utilizando para dar la información dimensional. El resto de los compartimentos aparecerá en el símbolo de ser necesario. En este caso, el tercer compartimento indicado me hace referencia a una superficie de control para que pueda cumplimentarse la pauta indicada. Se pide que la superficie superior sea paralela a la superficie inferior A. Para entender
en concepto de cómo es la indicación y cómo se lee, veremos un ejemplo. Supongamos el plano que está indicado a continuación. ¿Qué significa que la superficie superior sea paralela con respecto a la superficie inferior en 5 milésimas de milímetros? Eso significa, como vemos en el dibujo exagerado en cuanto a su tamaño al lado derecho, que lo que vamos a hacer es trazar dos líneas paralelas a la superficie inferior a una distancia entre ambas de 5 milésimas de milímetros. El perfil real de la superficie superior debería quedar confinado entre estas dos líneas de control, lo cual me asegura que la superficie superior esté de alguna forma perfectamente paralela a la superficie inferior. Finalmente, y ahora que comprendemos el significado de la simbología, nos ocuparemos de ver cómo esta simbología se incluye en los documentos técnicos, para lo cual tenemos que tener en cuenta que se trata de un acotado y por lo tanto se deben cumplir las pautas fijadas por la norma 4513. Así, por ejemplo, el sentido de lectura será siempre desde abajo o desde la derecha y se procurará no acotar en contornos ocultos. Por otra parte, la vinculación de este símbolo con las superficies y elementos a controlar se hará mediante el uso de líneas auxiliares de cota, las cuales se ubicarán de tal manera que el vértice o la flecha indicativa se apoye sobre el elemento a controlar. En muchos casos, de ser necesario y para evitar la aglomeración de simbología, se puede recurrir a estas líneas y omitir la inclusión de los compartimentos en el símbolo principal. Ejemplo de todas las técnicas posibles a utilizar y de los desarrollos necesarios se pueden ver en la norma y en el apunte de clase. Es importante que los alumnos consulten dicho apunte y dicha norma para poder mejorar su conocimiento al respecto. Asimismo, en las normas, igual que en el apunte, aparecen una serie de tablas donde se explica en detalle el significado de cada una de las tolerancias geométricas y sus técnicas de representación. Se aconseja a los alumnos consultar este material para lograr una comprensión integral de lo que esta norma representa. Nada más por esta clase, le agradecemos haber participado.